¿Qué tal? Vamos a hablar un poco acerca de la cirugía en intestino delgado y vamos a resaltar algunos puntos que espero les sean útiles una vez que se enfrenten a algún problema en intestino delgado. Hay que recordar que el intestino delgado es una estructura que inicia en el píloro y va a terminar en la unión ileocólica. También ahí vamos a tener el ciego. Dependiendo del paciente, puede llegar a tener entre 1 metro, 1.5 metros, hablando de los gatos, y en perros de 2 a 5 metros. En general, pueden ser 5 veces el largo del tronco del paciente, una manera, digamos, de estimar la extensión del intestino. Histológicamente tiene o se compone de 4 capas, la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Y la submucosa es la más importante para hablar de cirugía. ¿Okay? En esta capa van a pasar vasos sanguíneos, linfáticos, y realmente es la que proporciona el soporte o el esqueleto al momento de estar suturando. Se va a dividir en 3 porciones: duodeno, el descendente, aquí vamos a tener la entrada del ducto biliar y de los ductos pancreáticos, y el ascendente, que posteriormente se convertirá en yeyuno. El duodeno descendente está íntimamente relacionado con el páncreas, y esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo hablando de cuando realizamos alguna pancreatectomía parcial. En algunas ocasiones el duodeno puede verse comprometido. El yeyuno es la parte más larga del intestino, y generalmente aquí vamos a ver tanto los tumores como los cuerpos extraños. Y posteriormente tenemos el ilion, que anatómicamente lo vamos a poder diferenciar por una arteria antimesentérica que tiene el ilion, y de esa manera lo podemos diferenciar del yeyuno o del colon. También en esta zona, en la región de la válvula ileocecal, del unión del ilion con el colon, con relativa frecuencia podemos observar algunos tumores. Anatómicamente, o la irrigación, se compone de la arteria mesentérica craneal, que se va a mandar ramas yeyunales hacia el yeyuno. También va a participar en la irrigación del ilion, y en el duodeno vamos a tener la pancreático duodenal craneal y la pancreático duodenal caudal. ¿Cuándo vamos a operar un paciente o cuándo vamos a realizar algún procedimiento en intestino? Principalmente en obstrucciones, que esto puede ser ocasionado por cuerpos extraños, que pueden ser lineales o esféricos, también por tumores. Además del proceso neoplásico como tal, estos tumores pueden generar obstrucción, y en pacientes con intussuscepción también es otra patología. Neoplasias, obviamente que no estén causando obstrucción, pero que hay un proceso tumoral, es otra indicación. Y aquí es para hacer las biopsias como diagnóstico, o en dado caso hacer la resección completa del tumor. Una patología diagnosticada o que podamos ver en la clínica de manera infrecuente es el bólulo mesentérico. Realmente es un padecimiento agudo con un mal pronóstico, que se tiene que atender en los primeros minutos, en las primeras horas de que se desarrolla el cuadro, para tratar de mejorar el pronóstico del paciente. Pero es raro que lo podamos ver. Dentro de los tipos de obstrucción tenemos las obstrucciones extraluminales, que aquí estamos hablando de alguna estructura que esté haciendo presión sobre el intestino y que de esta manera ocluye el paso o disminuye la luz intestinal. La intramural, aquí algo entre las capas del intestino está creciendo y disminuyendo la luz del intestino. Un ejemplo muy claro de esto son procesos infiltrativos o procesos tumorales. Y la intraluminal, que es prácticamente un cuerpo extraño, que está evitando el paso del contenido intestinal. Dentro de las obstrucciones intestinales, o qué es lo que pasa en el paciente durante la obstrucción, tenemos que el cuerpo extraño como tal va a estar generando presión hacia las paredes del intestino,
y esto va a ocasionar isquemia, posteriormente necrosis y posteriormente se puede llegar a perforar el órgano. Pero también hacia proximal o hacia oral del cuerpo extraño se van a empezar a acumular fluidos, gas, y esto va a aumentar la presión dentro del intestino, que va a ocasionar un aumento en la presión hidrostática, estasis venosa, va a haber edema, también este aumento en la presión va a generar isquemia, necrosis y posteriormente la posible perforación del intestino. De estas dos maneras podemos llegar a tener estas perforaciones y obviamente las consecuencias tanto de un intestino perforado como puede ser una peritonitis séptica o también de todo el proceso inflamatorio e infeccioso que puede desarrollarse en CIRS o en un proceso de sepsis. Hablando del cuerpo extraño lineal, es muy importante hacer la diferencia con otros cuerpos extraños porque este va a ejercer un efecto de sierra muy importante. Aquí tenemos que el cuerpo extraño va a estar anclado en la parte proximal y también va a estar o va a tener un anclaje en la parte distal. Y a causa del movimiento peristáltico, el intestino se va a empezar a aplicar y ese cuerpo extraño lineal va a empezar a ejercer traumatismo sobre el borde mesentérico del intestino. Es como una sierra sobre ese borde mesentérico. Esto se va a traducir en un daño muy extenso en longitud, en un daño que muchas veces macroscópicamente no lo vamos a poder evaluar de manera precisa, porque la afección va a empezar desde las capas internas del intestino hacia la capa externa, y esto puede dificultar un poco la evaluación del intestino, y además de la progresión del daño. Nosotros podemos ver un intestino relativamente sano o con algunos daños muy evidentes, plantear la resección y anastomosis de ese segmento, pero en el periodo posquirúrgico puede haber una progresión justamente de ese tejido dañado que no detectamos de manera adecuada. Entonces, con los cuerpos extraños lineales hay que tener mucho cuidado en el posquirúrgico. Signos clínicos van a variar un poco dependiendo de la localización, del tiempo de evolución del paciente y si es una obstrucción parcial o completa. El principal es vómito, que estos pueden ser vómitos frecuentes, explosivos, muy abundantes en obstrucciones proximales, y en obstrucciones distales estos vómitos pueden ser con una frecuencia un poquito más prolongada, por ejemplo. Signos inespecíficos como anorexia, dolor abdominal, se puede llegar a palpar la estructura extraña en el abdomen, ictericia si hay una obstrucción en el duodeno proximal y alteraciones compatibles con CIRS o con sepsis. Signos radiográficos, y aquí voy a mencionar los signos radiográficos, no voy a meter mucho en el diagnóstico, como complemento del ultrasonido. En lo particular me siento más cómodo con la interpretación de radiografías, sin embargo me queda claro que el ultrasonido es una herramienta invaluable para el diagnóstico de patologías intestinales. Entonces lo complementamos y me gustaría darles algunos tips de lo que busco en un estudio radiográfico. Vamos a ver o podemos ver asas intestinales dilatadas con diferentes diámetros. Estos cambios igual van a variar en intensidad de acuerdo al tiempo de evolución y así es una obstrucción completa o parcial, y podemos encontrar signos compatibles también con gastroenteritis, simplemente ileoparalítico o una pseudoobstrucción. Lo más fácil de diagnosticar es cuando vemos el cuerpo extraño, es un cuerpo extraño radiopaco y lo vemos directamente en las radiografías, tenemos el diagnóstico. El problema viene un poco cuando esos cuerpos extraños son radiolúcidos, no los podemos observar directamente en las radiografías y solo buscamos un patrón de obstrucción. En las radiografías lo que busco, que lo pueden
pueden leer un poquito más en el TRAL de radiología. En perros comparamos la altura máxima del cuerpo del E5, perdón, la altura mínima. Justamente en medio del cuerpo del E5, eso lo tomamos como nuestra medición, y ningún asa intestinal debe ser mayor a 1.6 veces esa altura. Si superan esa proporción, estamos hablando que muy probablemente estemos ante un problema obstructivo. Importante, esto solo sirve si estamos midiendo intestino delgado. No nos podemos confundir realizando las mediciones en colon. Entonces tenemos que asegurarnos prácticamente que lo que estemos midiendo sea un asa de intestino delgado. ¿Qué puede pasar si aún así todos estos parámetros no nos dejan tranquilos con el diagnóstico? Podemos tomar un control a las 4 o 6 horas, tomamos un control y reevaluamos la distribución del gas. Si se movió, si ya no hay gas, quiere decir que bueno, no era una obstrucción, o que tenemos una obstrucción parcial, pero si ese patrón de gas aumenta, es muy probable que estemos ante un cuadro obstructivo. Y siempre complementar con examen físico y complementar con ultrasonido nos va a ayudar mucho. Y si aún así tenemos dudas en el diagnóstico, también podemos contemplar ya sea una laparotomía de rutina, un abordaje, explorar la cavidad abdominal en busca del cuerpo extraño, o podemos hacer una exploración vía laparoscópica. Ingresamos a la cavidad abdominal vía laparoscopía y evaluamos todo el tracto gastrointestinal en busca del diagnóstico. Factores de riesgo, factores pronósticos negativos, lo más importante es peritonitis séptica, hablando de riesgo de dehiscencia. Se ha estudiado y se ha encontrado que los pacientes que acuden ya con peritonitis séptica tienen 3 veces más riesgo de tener problemas de dehiscencia en la línea de sutura. También la hipoalbuminemia se ha identificado como un factor, que esto puede estar relacionado justamente a la presencia de peritonitis séptica, ya que hay pérdida de proteínas en ese proceso. Sin embargo, también en pacientes sin peritonitis séptica, con hipoalbuminemia severa, hablando acá abajo de 15 miligramos por decilitro, los factores de reparación pueden llegar a estar afectados. Entonces, tengan cuidado igual con pacientes con hipoalbuminemia severa. Tipo de cuerpo extraño. El cuerpo extraño lineal tiene un mayor porcentaje de complicaciones, sobre todo por el daño oculto o el daño progresivo que se puede generar en estos pacientes. Periodos de hipotensión de manera pre-, trans y posquirúrgica también se ha asociado con alteraciones en la reparación del intestino, y pues bueno, todos los procesos que van un poquito de la mano con hipotensión, de sepsis y de CIRS. En este artículo se evalúa justamente el riesgo de desarrollar dehiscencia o de generar dehiscencia en pacientes después de cirugía, y justamente se identificó la peritonitis séptica como un factor de riesgo. Tampoco se encontraron diferencias en el riesgo de un paciente cuando se sutura de manera manual y cuando se sutura por medio de engrapadores, cuando se engrapa, en pacientes sin peritonitis. Ahí no encontraron diferencias. Sin embargo, en pacientes con peritonitis séptica hubo un menor riesgo de presentar dehiscencia en pacientes en los cuales se utilizaron las engrapadoras. Este es un ejemplo de lo que vamos a evaluar en un intestino: el pulso, el color, brillo de las serosas, peristaltismo es muy importante, y la consistencia. Como pueden observar, es muy evidente el cambio de este intestino, que es un tejido viable, a ¿no? Es el color, si ustedes lo puedan tocar, es un intestino friable, no hay pulso, está muy congestionado. Entonces, obviamente el paciente del lado izquierdo va a tener
mejor pronóstico que este paciente. ¿Okay? Hablando de material y patrón de sutura, en general podemos utilizar patrones continuos o patrones separados. También existe el patrón o el punto de Gambi modificado, que es un patrón ligeramente invaginante y adosante. Y esto nos ayuda mucho a invaginar la mucosa, pero todavía tener los beneficios de un punto adosante, que es lo que generalmente buscamos con los órganos huecos. Como mencioné, el más importante, o la capa más importante a incorporar es la submucosa. Y aquí vamos con la regla de los 2 milímetros. La regla de los 2 milímetros implica que esa distancia de 2 milímetros va a ser el tejido que va a entrar en un proceso inflamatorio y en un proceso de desbride. Y que es probable que de manera normal en el proceso inflamatorio se pueda llegar a perder ese tejido, esos 2 milímetros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros suturamos muy cercanos al borde de la herida? Pues es que nuestra línea de sutura va a quedar justo en ese tejido que se va a perder y vamos a tener mayor riesgo de dehiscencia. Por lo tanto, tenemos que introducir o empezar a suturar con una distancia entre 3 y 5 milímetros del borde de la herida para asegurarnos que no estemos quedando justo en ese tejido que se va a desbridar. Generalmente hacemos puntos de espesor completo y monofilamentos absorbibles es lo recomendado actualmente. No está mal utilizar multifilamentos. Lo que sí es muy importante es que no utilicen agujas cortantes. Número uno, porque la aguja cortante, como su nombre lo dice, va a lesionar el tejido o va a causar más daño que una aguja que no lo es, ya que las agujas ausadas no cortan las fibras de colágeno, sino que hacen una disección entre las fibras de colágeno y de esta manera causamos menor traumatismo al tejido. Y algo muy importante es que con una aguja cortante no vamos a poder percibir cuando estemos pasando a través de la submucosa. Cuando usamos una aguja no cortante o usada, cuando estamos haciendo el punto de sutura vamos a sentir cierta resistencia cuando estemos pasando la capa de la submucosa. Y esta es una manera de asegurarnos que justamente le estemos incorporando en nuestro patrón de sutura. Cosa que con una aguja cortante no vamos a poder percibir, ya que no va a ofrecer esa resistencia al paso de la aguja. También antes de entrar a la enterotomía o enteroanastomosis, algo que a veces no tomamos en cuenta y que es una opción muy buena para el diagnóstico son las tomas de biopsia. Tenemos afortunadamente ya las opciones endoscópicas, sin embargo la limitante es el tamaño del paciente. Por ejemplo, en gatitos muy pequeños no van a poder llegar al yeyuno o al ilion por medio de endoscopía. Simplemente porque no van a pasar con el endoscopio. Y también, dependiendo de la patología que estén diagnosticando, vamos a aumentar las posibilidades de tener el diagnóstico con una biopsia de espesor completo. Ahora, me parece que hay cierta idea de que las biopsias intestinales se pueden llegar a complicar. Y definitivamente si no hacemos el patrón de sutura como debemos de hacerlo, no contemplamos alteraciones en el paciente, claro que se puede complicar. Pero realmente es un método diagnóstico bastante seguro. Yo lo realizo por medio de sacabocados, me parece muy fácil, ahorita les enseño cómo. Es el método indicado para el diagnóstico de tumores. Y en estos dos artículos, por ejemplo, evaluaron justamente la tasa de complicaciones en gatos y en perros, y el porcentaje de complicaciones es sumamente bajo. 0% en uno, que igual hay que desconfiar un poco siempre de los 0% y de los 100%, pero aún así
la tasa de complicaciones es muy baja, del 0% y de 1.2%. Entonces, realmente la toma de biopsias es una muy buena opción para obtener el diagnóstico. Y este es un sacabocados de 4 milímetros. Tomamos la muestra. Cuidado porque a veces se puede ir la muestra de la biopsia y la podemos perder. Entonces, cuídenla. A veces lo que hago es hacer un corte parcial y posteriormente lo termino con tijera para que no se me vaya a ir la muestra de tejido. Y con esto, con este sacabocados, tenemos un defecto uniforme justo de 4 milímetros y este orificio lo vamos a poder suturar simplemente con un punto simple y es más que suficiente. Aquí podemos ver justamente el punto simple para la reparación de ese defecto. Listo. Es muy rápido, es muy seguro, nos da un tamaño de muestra suficiente para que el patólogo pueda emitir un diagnóstico. Me parece que es un método bastante bueno y que lo debemos de utilizar. También por medio del punch o del sacabocados podemos evaluar los linfonodos mesentéricos. De igual manera, tomamos la biopsia y el defecto lo podemos empacar con una esponja hemostática o simplemente hacer presión y de esta manera se va a controlar la hemorragia en alrededor de 3-5 minutos si el paciente no tiene alteraciones hemostáticas. La primera técnica, la menos compleja, es la enterotomía. Aquí vamos a hacer una incisión, principalmente la vamos a ocupar para extraer un cuerpo extraño. Entonces, hacemos una incisión de manera longitudinal en el borde antimesentérico del intestino. Y si es un paciente muy pequeñito en donde nos preocupe reducir la luz del intestino, la sutura o la enterorrafia la podemos hacer de manera transversa. ¿Qué quiere decir? Que si hicimos nuestra incisión longitudinal, entonces vamos a suturar de manera transversa el punto A, lo vamos a suturar con el punto B y de esta manera vamos a reducir el riesgo de una disminución en la luz del intestino. Aquí tenemos un ejemplo de una enterotomía. Vemos el cuerpo extraño y cómo hacemos la enterotomía hacia aboral del cuerpo extraño o hacia distal del cuerpo extraño para hacer la incisión en tejido sano y también la sutura en tejido sano. Aquí, como pueden ver, me fue un poquito más hacia el cuerpo extraño. Sin embargo, es muy importante tomar en consideración las características del tejido. También hay que ocluir. Si nos están ayudando, con los dedos es la mejor opción. Si no, con unas pinzas, por ejemplo, unos clamps de Doyen, nos ayudan bastante a ocluir el intestino y evitar que haya una contaminación del campo quirúrgico. Recuerden que hacia oral del cuerpo extraño va a haber dilatación por gas y por fluidos y una vez que retiren el cuerpo extraño, pues ese fluido puede salir al campo quirúrgico y contaminar. Mucho cuidado con la contaminación. En este caso, un patrón simple, continuo, para hacer la enterorrafia, siempre anclándonos o el punto de inicio y el punto final en tejido sano es muy importante. La distancia entre punto y punto, más o menos de 2 milímetros, y recuerden, de la entrada de la aguja al borde de la herida, 3 a 5 milímetros. ¿Qué tanto vamos a ajustar la sutura? Lo suficiente para crear estos bultitos que se pueden apreciar en la fotografía, estos pequeños bultitos entre punto y punto, pero sin exagerar para no cortar o no desgarrar la serosa del intestino. Entonces vamos a formar esos bultitos y con eso va a ser un indicador de que la línea de sutura tiene la tensión suficiente. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a hacer una enteroanastomosis. Este es un paciente con un tumor, aquí lo podemos ver, bastante grande. Tomamos los bordes quirúrgicos necesarios, 10 a 15 centímetros más o menos. Obviamente en un paciente pequeño no vamos a poder alcanzar esta distancia. También recordar el borde
hacia el mesenterio, también mínimo de 2 centímetros, si el tumor y el paciente lo permite. Aquí podemos ver los clamps de Doyen, que nos van a ayudar a ocluir justamente el paso. Sin embargo, más cercano a donde vamos a hacer la enteroanastomosis, lo mejor es ocupar tal vez los dedos del ayudante. Siempre recuerden ligar esta rama de la arteria mesentérica que va paralelo al intestino y a veces se llega a esconder en la grasa en el borde mesentérico, y si no la vemos y la seccionamos vamos a tener un sangrado más o menos importante. Entonces, siempre líguenlo y seccionen, ¿ok? Una vez que hacemos el corte del intestino, que importante es siempre hacer el corte hacia la porción que se va a quedar en el paciente, nunca al revés, porque ese triángulo de tejido puede quedar isquémico y poder aumentar el riesgo de dehiscencia. ¿Okay? En algunas ocasiones vamos a tener esta diferencia de diámetro entre un asa y otra asa. La recomendación o lo que hacemos muchas veces es un corte en el borde antimesentérico, y de esta manera vamos a aumentar el área de sutura en esa asa intestinal más pequeña, y con esto vamos a igualar los diámetros de sutura entre una asa y la otra asa. Estos triangulitos que se llegan a formar aquí, los podemos cortar y de esta manera asegurar que no haya isquemia en estos triángulos, y de esa manera igual reducir un poco el riesgo de dehiscencia. Lo que no les recomiendo es, si ustedes revisan la literatura, hay una técnica en donde unen justamente el asa más ancha y el asa más pequeña y la suturan, y la parte que resta del asa más grande, más ancha, digamos, hasta aquí, la mitad lo suturan con el asa pequeña, y el resto, que quedó libre, hacen como un saco ciego. No es recomendable o no es muy recomendable esa técnica, porque justo el sitio en donde se une el saco ciego y la otra asa intestinal, la anastomosis, hay mayor riesgo de fuga de contenido, de dehiscencia. Entonces, lo mejor para mí es esta opción. Y esta es una imagen de cómo queda la anastomosis. Aquí podemos ver cómo se amplió justamente el diámetro de la zona que vamos a suturar con el asa más grande. Fíjense en el diámetro del asa intestinal y lo que estamos suturando. Entonces, realmente el corte antimesentérico puede llegar a ser relevante para poder tener diámetros similares o áreas de sutura similares. Este es el punto de Gambi que lo utilizo para poder invaginar la mucosa, pero tener cierto adosamiento de la submucosa. Vamos a entrar lejos de espesor completo, serosa muscular, submucosa y mucosa. Del mismo lado vamos a tomar simplemente la mucosa y parte de la submucosa, y del otro lado vamos a entrar cercano, tomando la submucosa y la mucosa, y de manera lejana vamos a tomar o hacer un punto de espesor completo, y arriba lo vamos a nudar de manera rutinaria. Esto va a permitir que esta parte se invagine, como lo vemos ya aquí en este punto, pero vamos a estar adosando justamente la submucosa, que es la parte importante para la cicatrización, ¿vale? Entonces, me gusta utilizarlo, sobre todo cuando se esté vaginando constantemente la mucosa. Solo llego a poner en una anastomosis probablemente 3 puntos hacia los lados y hacia el borde antimesentérico, y en una enterotomía probablemente unos 2 o 3, y los demás con puntos simples.
¿Por qué? Porque consume tiempo este punto y además ya cuando nos empezamos a acercar entre punto y punto es un poco difícil porque ya no tenemos tanto espacio para maniobrar con la aguja. Entonces solo pongo algunos que me ayuden a controlar la eversión de la mucosa. Y algo que también nos puede ayudar mucho es el uso de las engrapadoras. Como les mencioné, no es 100% necesario, pero en pacientes con peritonitis séptica reducen el riesgo de dehiscencia. Y algo o una ventaja muy importante de las engrapadoras es que podemos hacer una anastomosis literalmente en menos de 10 minutos, muy rápido. Y en un paciente séptico o en CIRS o que tiene otras alteraciones metabólicas, lo más adecuado es un procedimiento lo más rápido posible y lo más seguro posible. Y esto lo alcanzamos con las engrapadoras. En este video podemos ver cómo se hizo la resección, cómo estamos colocando las engrapadoras dentro del lumen del intestino. Vamos a generar una anastomosis laterolateral. Por lo tanto, es muy importante que los bordes antimesentéricos de las asas intestinales estén en contacto, que es lo que estamos logrando o acomodando justo en el video. Vamos a unir ya la engrapadora. Esto vamos a accionar un seguro que va a poner en contacto ambas asas intestinales y va a evitar que se muevan. Y posteriormente la engrapadora tiene un gatillo que al momento de accionarlo se van a disparar dos líneas de grapas y por en medio va a pasar una navaja para hacer justamente esa anastomosis laterolateral. Aquí lo tenemos, vamos a accionar la engrapadora. Vamos a liberar las asas intestinales y vamos a poder ver justamente cómo se forma la anastomosis laterolateral. Aquí podemos ver la anastomosis laterolateral y cómo queda ya la línea engrapada. Todo esto está unido. Y el paso 2 es hacer justamente el saco ciego, controlar esta parte, la parte distal de la anastomosis, y de igual manera por medio de una engrapadora, muy similar a lo que hicimos. Vamos a colocarla, la vamos a fijar, accionamos el gatillo, se engrapa y corta al mismo tiempo. Y vamos a tener la formación de ese saquito, como podemos ver ya en el video. Tenemos ya la bolsita con una anastomosis laterolateral y esto es bastante resistente. ¿Ok? Y de esta manera disminuimos el riesgo de dehiscencia y como pueden ver es muy rápido hacer una enteroanastomosis por medio de las engrapadoras. Y también bastante seguro. Esta es la imagen final de la enteroanastomosis laterolateral por medio de engrapadoras. Nunca olviden suturar el mesenterio, ya que en ese defecto puede entrar alguna asa intestinal y de esta manera se hace una hernia y se puede generar la obstrucción del tránsito gastrointestinal o, más importante, que se genere isquemia en el intestino y problemas de una perforación. Entonces siempre suturen la parte del mesenterio. Y algo que importante es el cuerpo extraño lineal, que aquí vamos a ver un caso para que quede más claro. En los gatos es muy importante verificar la base de la lengua, que aquí pueden ver el hilo que está anclado en la base de la lengua. Entonces, si ustedes no lo liberan, no van a poder retirar por completo el cuerpo extraño y además pueden estar generando un mayor daño mecánico al intestino al estar traccionando
ese cuerpo extraño que está fijo en una estructura, y en los gatos es la base de la lengua, en los perros el antro pilórico. Aquí podemos ver cómo se está liberando, y cuando estemos ante un cuerpo extraño lineal, revisamos los sitios de anclaje, vamos a diagnosticar. Esto puede ser por medio de estudios de imagen, por medio de la palpación, el examen físico. Y el paso 1 es liberar el cuerpo extraño, ya sea en la lengua, en el estómago por medio de una gastrotomía, y la última parte que es en el intestino. Y el paso 2 es ir extrayendo ese cuerpo extraño por medio de enteroanastomosis, por medio de enterotomías. Vamos a hacer pequeñas enterotomías y vamos a ir retirando el cuerpo extraño lineal por partes. Si el daño es muy extenso, muy severo o está perforado el intestino, vamos a tener que hacer una enteroanastomosis. Aquí podemos ver una imagen de un intestino cuando se plican, cuando quedan como acordeón a consecuencia de un cuerpo extraño lineal. Vamos a hacer una gastrotomía para liberar tanto el anclaje en el estómago como en este caso en la lengua, como vamos a ver aquí. Se libera el cuerpo extraño, esa parte la retiramos por el esófago y en este caso también estaba anclado o había mucho material extraño en el estómago, estábamos haciendo la gastrotomía. Vamos haciendo enterotomías para ir reseccionando o ir retirando el cuerpo extraño lineal. Y algo muy importante es que nunca hay que forzar la salida del cuerpo extraño. Si ustedes lo traccionan ligeramente y hay resistencia o se plica el intestino, es muy probable que tengamos que hacer otra enterotomía, cortamos el cuerpo extraño y de esa manera lo vamos liberando por partes. En general, con 2 o 3 enterotomías es suficiente para retirar los cuerpos extraños lineales. Y también una estrategia para reforzar las líneas de sutura en el intestino, una puede ser la mentalización, que genera o manda un aporte vascular importante y de esta manera protege los procesos de reparación del intestino. Sin embargo, tenemos otra opción que es el parche de cerosa, que además de proporcionar y llevar mayor irrigación a ese sitio de la anastomosis, nos va a dar una resistencia mecánica en la línea de sutura intestinal. Entonces, en lo particular, si pienso que puede llegar a haber problemas de dehiscencia o hay algún factor de riesgo en el paciente, lo que hago son parches de cerosa y la mentalización prácticamente no la uso de manera que yo lleve el aumento al sitio de la lesión, pero sabemos que una vez que cerremos el abdomen, ese aumento va a llegar justamente a la línea de sutura. Entonces no me parece necesario llevarlo a la línea de sutura. Desde mi punto de vista, esa es la ventaja más grande del parche de cerosa sobre la mentalización, que proporciona una resistencia mecánica a la línea de sutura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos la línea de sutura, vamos a tener una asa intestinal sana y hay dos maneras. Esta que es, digamos, una forma longitudinal, en donde vamos a suturar parte del intestino, digamos la mitad del intestino. Una vez que tengamos esa mitad, la vamos a colocar sobre la línea de sutura, como lo vemos acá, y esa otra mitad del intestino la vamos a fijar, ¿ok? Entonces vamos a hacer literalmente un parche con un asa intestinal, la vamos a colocar sobre la línea de sutura. Y otra manera de realizar el parche de cerosa es de manera longitudinal, en este caso es una enteroanastomosis. Entonces vamos a colocar un asa intestinal por un lado de la anastomosis, la vamos a suturar, pueden ser puntos simples, y del otro lado con otra asa intestinal la vamos a colocar sobre los otros 180 grados restantes.
Aquí hay dos puntos muy importantes. No generar mucha tensión en esta zona para no ocluir justamente que el parche de serosa no funcione como un anillo en el ácido intestinal y podamos reducir la luz del intestino y con eso evitar el tránsito intestinal normal. Y la otra es que el asa intestinal no debe de generar vueltas agudas o curvas muy pronunciadas, porque igual o podemos generar una obstrucción intestinal. Entonces debe haber un buen segmento de intestino lejano al sitio del parche de serosa para no ocluir el paso del bolo intestinal, ¿vale? Y pues bueno, para concluir, es muy importante la monitorización, los cuidados postquirúrgicos. La alimentación temprana es algo que debemos de buscar en estos pacientes. Prácticamente una vez que se recuperan del procedimiento anestésico, que están ya 100% conscientes, que pueden deglutir, que se pueden desplazar, podemos ofrecer alimento. Y es la mejor manera de nutrir a las células intestinales. También es muy importante favorecer el movimiento del paciente, que salgan de la jaula, que caminen. Esto va a ayudar a mejorar los movimientos intestinales y también justamente al tránsito gastrointestinal, a la nutrición de los enterocitos y a la reparación del intestino. Siempre examen físicos generales en el postquirúrgico, es muy importante, diarios. El ultrasonido control lo hago cuando hay algo que me puede llegar a preocupar. Por ejemplo, una enteroanastomosis por un cuerpo extraño lineal con 72 horas de evolución. Es muy probable que esté haciendo ultrasonidos cada 24 horas durante 3 días para, en dado caso de que haya alguna complicación, una dehiscencia, detectarla a tiempo y corregirla en ese momento. El tiempo de hospitalización va más o menos alrededor de 72 horas postquirúrgicas, y el por qué es ya que en ese tiempo, en esas 72 horas, es en donde vamos a ver con mayor frecuencia las dehiscencias. Al tenerlos hospitalizados, al tener hospitalizado al paciente, es más fácil detectarlas y corregirlas de manera oportuna. Si es un paciente que tiene peritonitis séptica, lo recomendable es colocar un DREN, estar evaluando la cantidad y las características del líquido. En general, el DREN lo retiramos cuando la producción es alrededor de 2 o 3 mililitros kilo hora, o cuando las características del líquido recolectado en el DREN son las normales. Y pues bueno, nunca olviden que siempre, si detectamos una complicación de manera oportuna, seguramente el pronóstico del paciente va a ser mejor a que si las pudiéramos detectar de manera tardía, ¿vale? Muchas gracias y espero que les hayan servido pues estas técnicas y estos consejos.